Estamos a 7 minutos de las 9 de la mañana, abrimos la primera entrevista porque de cara a un nuevo Día Internacional de lucha contra la violencia de género, hoy les proponemos conocer el trabajo que han realizado los grupos de reparación de violencia sexual con los datos de una encuesta realizada a 50 mujeres que han sufrido violencia y abuso sexual. Es para esto que recibimos esta mañana a la psicóloga Laura Barceló y a la politóloga Soledad González, integrantes del proyecto Autonomías Colectivas contra la Violencia de Género. Bienvenidas a las dos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge este trabajo? Antes de empezar la nota, Soledad, yo te comentaba que impacta un poco, ¿no? Ver todas estas situaciones juntas, ¿no? Por ejemplo, que la mayoría de las mujeres que participaron de esos grupos sufrieron el abuso antes de los 9 años. Antes de los 9 años. ¿Cómo surge esta iniciativa de aunar la información que surge de esos grupos, primero que nada? Nosotras venimos trabajando desde 2018 en la conformación de estos grupos de reparación con víctimas de violencia sexual, mayores de 18 años. Primero estuvo en Cotidiano Mujer y ahora estamos trabajando desde El Abrojo. Y ya vamos como 14 grupos conformados con mujeres de Montevideo, de Canelones, de Salto, de Melo, de Rivera y Trinidad. Y siendo que a través del trabajo vamos notando que hay algunos indicadores que se repiten, algunas cosas que incluso nos sorprendieron a partir del trabajo, y es que las víctimas de violencia sexual, un alto porcentaje, vuelve a ser durante varias veces en su vida víctima de abuso sexual por parte de distintos abusadores, ¿no? Acá en la encuesta nosotros nos decidimos a hacer una encuesta con las mujeres, por supuesto, que participaron y quisieron contestar la encuesta de los grupos para poder tener un detalle. De hecho, es una encuesta que a ellas les costó bastante también responder, es muy movilizadora, hace preguntas duras, ¿no? Desde con quién a quién se lo contaste, no se lo contaste a nadie. Hay 9 de cada 10 que nunca pasaron por la justicia, ¿no? Hace poco tuvimos el debate sobre la tenencia compartida y la cantidad de denuncias falsas de la que se habló públicamente, y uno mira los datos de abuso sexual y 9 de cada 10 de estas niñas que sufrieron abuso sexual en su momento jamás pisaron la justicia. Entonces lo que hay primero es una gran impunidad, ¿no? Por parte de quienes cometen este tipo de delitos. Claro, y también cuando uno empieza a mirar quiénes fueron esos abusadores, en qué entorno se dio, generalmente es el círculo más cercano y es en la intimidad del hogar o de algún hogar de algún familiar o persona allegada, cercana, que se termina dando. Ya vamos a repasar esos datos, pero me parece importante también poder contextualizar por qué estas mujeres, después de tanto tiempo de no haberse animado a hablar ni siquiera con su madre o con una persona cercana, mucho menos ir a la justicia, hoy sí se animan, incluso reconociendo que no van a tener una repercusión a nivel judicial porque ya pasó el tiempo suficiente para poder tener un proceso que correspondía. ¿Por qué hoy se animan a hablar? ¿Qué encontraron en esos espacios? ¿Qué les han señalado a ustedes? Bueno, el tema es el dispositivo que se ha implementado, que de alguna manera, primero que nada, esto, ¿no? Nosotros cuando convocamos de una forma totalmente abierta y anónima. O sea, no convocamos a las personas que solamente los equipos han detectado, sea por un CAIF, sea por un equipo de salud, sino abierto. Y en eso abierto, como no se sabe, la mayoría de las personas no ha hablado con nadie y nadie sabe qué es su vecina, qué es su prima, que ha sido víctima. Entonces, esa convocatoria anónima ha permitido que las mujeres ven el cartel, se identifican, llaman, se entrevistan y bueno, y ahí lo que se les plantea es que esto es un dispositivo que no apunta a una psicoterapia grupal, sino a un espacio de reflexión, de discusión, de repensar la situación desde los parámetros estructurales, sociales. Y de alguna manera eso, aunque hayan hecho psicoterapia, apunta como a espacios que no aborda la psicoterapia, ¿no? Que es todo esto de la construcción social que hay
de la víctima, de los mandatos sociales, de por qué hay muchas mujeres que cuando sufrieron el abuso sexual no tenían la capacidad cognitiva siquiera para entender que eso era un abuso. Menores de 9 años. Claro, entonces eran personas muy cercanas. Entre los agresores aparece el tema del padre, el padrastro, el abuelo, hermanos, primos, tíos, o sea, todo en un contexto muy, muy cercano, donde de alguna manera eso es visto como amor. Entonces, en el dispositivo lo que hacemos es justamente discutir todos los ideales y los mandatos que han llevado a que las mujeres crean que eso es amor, que deben defender la familia, que su secreto debe ser guardado. Eso explica la extensión, y ya capaz que podemos compartir ese dato también, la extensión a través de la cual se perpetúa ese abuso y la repetición a lo largo de la vida de muchas de estas mujeres. Claro, porque las mujeres de alguna manera asumen su deber de que si cuentan rompen la familia, de que la mujer está al servicio de otros, les cuesta mucho posicionarse en sus deseos, sus necesidades. Entonces, bueno, si se criaron en ese contexto donde eso es lo natural y lo esperado y lo normal, les cuesta mucho tiempo, muchos años, para darse cuenta de que eso no es normal. Incluso una compañera en un plenario que ahora después les contamos, contaba, yo me di cuenta de que eso no era normal cuando empecé a ir a casas de otras amigas y que en esas casas no pasaba lo mismo que pasaba en mi casa. Para mí era lo normal. Pero estamos hablando, como decía Lore, de cifras que duró más de 3 años para más de la mitad de las mujeres que de forma cotidiana, además. Todos los días, o 3 veces por semana, o se daba una cotidianidad de esa manera. De ese orden. Y eso también es bastante llamativo e impactante, ¿no? La frecuencia y lo crónico, ¿no? Del abuso. Un dato que no encontré, pero me parece interesante, tomando como referencia eso. ¿Nadie de ese entorno detectaba ese tipo de situaciones? Bueno, eso es porque lo que una cosa preocupa. es no hablar, otra es que el entorno pueda detectar que algo raro está pasando. Hay, en la pregunta hay una pregunta que hace la encuesta que es si lo hablaste con alguien o por qué no lo hablaste. Y entonces la mayoría no lo habla con nadie, la enorme mayoría no lo habla con nadie y la respuesta... de cada 10 no hablo con nadie. Claro, y la respuesta principal es que por miedo a que les creyeran, por miedo a las represalias, ¿no? O sea, eso flota en nuestro sentido común, el de que nadie te va a creer. Recordemos aquel caso bastante aterrador de 2 niñas en Artigas que filmaron con su cebalita el abuso para que nadie dudara, ¿no? O sea, las mujeres sabemos desde siempre, creo que acá en una mesa de 4, que no se nos va a creer, ¿no? Si decimos que alguien abusó de nosotras o nos violentó. Claro, además en esto de como es un delito íntimo, donde la prueba, muchas veces no hay pruebas, si no hay un daño físico cruento, no hay rastro físico, entonces es una cuestión que se va gestando en un vínculo que no va de entrada al abuso, va con esta cosa de cariño, de regalo, de relación especial y además no hay testigos. Entonces es el relato de la víctima y en el tema de la justicia el relato de la víctima no suele ser prueba suficiente porque además la mayoría de las víctimas suelen no ser buenas víctimas, como decimos nosotros, que el relato no es suficiente. Entonces es muy difícil y muy traumático pasar por el sistema de justicia. Podemos repasar algunas de las cifras, Lore, ¿no? Sí, porque hemos mencionado hablando muchísimas. de esto, y mientras te van a mirar un poquito el micrófono, hablando de las denuncias y vinculándolo, que muy pocas cuentan a familiares, la mayoría que cuentan es a sus madres, ¿no? Sí. O otros parientes. Pero 8 de cada 10 no ha hecho ningún tipo de denuncia ni en la policía ni en otras instituciones de justicia. Esto habla como de un sistema que, por lo menos en la percepción de las víctimas, no les da garantías o no va a mejorar su situación, ¿no? No te da garantías, no te invita. Hay varias cuando se indaga sobre cómo fueron tratadas, las que sí fueron a la policía y sí fueron a la justicia, y también a la mitad dicen que dudaron de su testimonio,
que las incentivaron a no concretar la denuncia. O sea, también hay escollos, aún para las que deciden dar ese paso, personal que te atiende, que te desestimula, porque será que sí, ¿no? Te empiezan a cuestionar. ¿Y ahí cuánto pesan determinados discursos? Y muchísimo, muchísimo. Las mujeres sienten que nos pasa hoy, ¿no? Hablamos de que la mayoría de ellas fue víctima siendo niña. O nosotras las conocemos de adultas, algunas grandes, o sea, adultas de hace 50 años les pasó, 60 años les pasó. Y hasta el día de hoy, cuando este dispositivo tiene el asesoramiento legal de abogadas especializadas, por si ellas quieren hacer la denuncia, aunque la mayoría de los casos está prescripto por el paso del tiempo, ellas dudan de qué tienen que hacer para probar que les pasó lo que les pasó. Y tenemos que empezar por lo básico, y es, no tenés que probar que te pasó lo que te pasó, ¿no? Denuncia lo que le pasa. Vos no vas a probar que te robó en la esquina del canal. Si vos venís y decís, me robaron, vas a la comisaría y decís, te robaron. Vos tenés que probar que alguien te robó. Lo mismo pasa con la violencia sexual. Vos no tenés que probar que sos víctima de. Eso lo investigará la Fiscalía después y llevarán los operadores judiciales adelante en la investigación y ojalá se llegue a sentencia. Hoy lo mencionabas, hay discursos que señalan, bueno, las denuncias falsas vienen ocasionando determinadas situaciones con personas que nada tienen que ver, que son inocentes. Y empieza a generarse como un clima de duda, ¿no? Realmente, o situaciones que no se pudieron terminar de probar. Entonces eso, inevitablemente, a las personas que sí lo han sufrido y viven este tipo de situaciones, les genera una barrera, un condicionamiento, ¿no? Por supuesto. Sí, además, las personas que llegan a denunciar pasan un periplo de años, de audiencias, de pericias, de esto, de lo otro, y cuando se llega a un juicio, si es que se llega, y se llega a una sentencia, la sentencia es irrisoria. Entonces, para la víctima pasar por todo eso, para una condena mísera, que te dan más condena por robar una moto que por un abuso sistemático de una niña durante años, entonces hay que cuidarlo mucho, porque también la salud mental se ve... Sí, afectada. No, y pasan por un periodo de revictimización, ¿no? O sea, estos son datos de Fiscalía. A personas que trabajan en esto, que a veces proponen que la mujer se acerque a grupos, organizaciones que trabajan con esto como para fortalecerse y después hacer una denuncia e iniciar un proceso judicial como para hacerlo como más fortalecida y acompañada. ¿Hay algún camino recomendado en esta realidad? Nosotras... Lo primero, los grupos los hacemos en realidad y tienen un componente muy importante y es el de repararlas, ¿no? El de reparación. No necesariamente tiene que terminar en la justicia. También hay que ver eso, porque si la mayoría de los casos te van a caer fuera de la justicia por la prescripción de los delitos, por ejemplo, entonces vos no podés, o sea, nosotras, me parece que, nosotras digo, quienes trabajamos en esto, tenemos que ver qué maneras tenemos para sortear eso. Si no quedas entrampada eternamente en que nunca vas a obtener justicia y vos vas a quedar toda tu vida estancada en ese lugar de víctima del que no podés salir, y ese es el movimiento que en realidad nosotros proponemos. Eso se ve en parte de los testimonios, ¿no? Bueno, pero justamente ese es el movimiento que ellas hacen en el grupo, que es un lugar único en el que mujeres que sufrieron esto pueden llegar a hablar de la violencia sexual y de las consecuencias que han tenido en su vida sin tener que explicarlo, ni sobreexplicarlo, y con pequeñas informaciones sus compañeras de grupo todas se entienden, porque en realidad la sintomatología se repite. Si ustedes ven, hay otro dato que a mí me parece muy importante destacar de la encuesta: 4 de cada 10 han tenido intentos de autoeliminación, ¿verdad? O sea, ese no es un dato menor. Entonces, vos tenés que en un grupo hay varias mujeres que han pasado por situaciones y más es el porcentaje que lo han pensado, ¿no? O sea... Soledad, para también sacar conclusiones dentro de este contexto sumamente negativo por las cifras y los datos que horrorizan, empezar a buscar soluciones y ver si hay algún alito allí de luz que se pueda ver. El trabajo con mujeres es fundamental, sobre todo para
contenerlas y darles las herramientas para salir adelante, más allá que no, ustedes decían no es una terapia grupal. Pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con los varones también en toda esta situación? ¿Necesitamos empezar a construir una sociedad de otro lugar integrándolos? Por supuesto. Hay varones de dos tipos en esto, de varones, y hay varones víctimas que todavía no han hablado y que es un paso que debería dar, porque niños víctimas de abuso sexual hay un montón, y es más tabú incluso, o sea, cuesta más yo todavía. espero que la ola de las mujeres los arrastre a ellos, ¿no? Es un tema que hablamos incluso de hacer grupos de varones, aunque no lo hemos llegado a hacer. Pero tenés los agresores, por otra parte, que algunos agresores han sido víctimas, no todos, no es esa ley que eso no es así, pero algunos sí lo han sido. Tenés programas de recuperación para ofensores sexuales en cárceles que dan buenos resultados según las estadísticas, pero creo que fundamentalmente si nosotros no cambiamos los estereotipos de género, si la educación sexual integral si la educación sexual no se instala desde los primeros años de educación formal, donde los niños primero aprendan cuáles son los límites que otras personas pueden tener con respecto a sí mismos, a su cuerpo, qué es su deseo, qué aceptan, una cosa son los pares, otra cosa son los adultos, ¿no? Bueno, eso para darles herramientas y después también para cambiar los patrones de relacionamiento, porque esto tiene directamente que ver con los mandatos de masculinidad. ¿Por qué los hombres necesitan abusar de mujeres? Bueno, esa es una pregunta que surge y que surge, ¿qué le pasa a los varones que sienten excitación sexual al ver un cuerpo infantil, de niña o de varón? Bueno, ¿no? Eso es una cosa que trabajamos en los grupos, que el abuso sexual no es sexual en sí mismo, sino que es un abuso de poder, que tiene que ver con la adueñación del cuerpo del otro y esta cuestión de el otro visto como algo, como un objeto para mi satisfacción. En sí no es una cuestión de deseo sexual. De hecho, abusan desde bebés hasta mujeres de 80 años. O sea, ¿qué excitación sexual puede haber en abusar a una mujer de 80 años? En realidad, cuando las mujeres entienden el mecanismo del abuso sexual, el mecanismo del silenciamiento, del desacreditación, de todas las lealtades que se les impone a las mujeres para no hablar, de todo ese mecanismo, sienten una gran liberación y empiezan a empoderarse de sus derechos, de sus necesidades. Y ahí empieza una gran revolución interna que se traduce en lo externo también, con su pareja, con sus hijos, con su trabajo, empiezan a volver a estudiar, cambian de trabajo, o sea, logran correrse de ese lugar donde las pone como, bueno, al servicio de los demás, esto de la maternidad, de la entrega, de la buena esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que, es como digo yo, cuando se ve el truco, el mago pierde el poder. Pierde el poder, ¿no? Cuando uno entiende cómo es la lógica y cómo es esa cosa intermitente de cariño versus amenaza versus abuso, que muchas veces está introducido como un juego, que está introducido como una relación especial, que está introducido como una cuestión de mimo, y como no tienen la capacidad cognitiva y afectiva para lidiar con eso, porque estamos hablando de un adulto, después que entienden ya de grandes todo lo que vivieron y las trampas que continúan habiendo en su familia para sostener el prestigio de esa familia o el prestigio de ese agresor, no, ¿cómo vamos al pobre abuelo o al pobre papá, que no sé qué, ¿me explico? Entonces, una vez que logran entender todo eso, es como un cambio radical en las Trasciende mujeres. las generaciones. Y también Sí, trasciende. Pienso, por ejemplo, en ese abuelo. Pudo haber abusado de su esposa, de su hija, de sus nietos, de su sobrina. Es más, cuando habla uno empiezan a cuando escaparse alguna todos de los ellas casos. se ha animado a romper el silencio y le cuenta a su hermana, a su prima, se entera que su hermana también, que su prima también, que
Y eso también empieza a sanar que las otras también hablen de su propia familia, ¿no? De repente hermanas que habían sido abusadas por el mismo agresor, una logra hablar y resulta que la otra también fue abusada, pero no lo había dicho tampoco. Bueno, les agradecemos a las dos. Son muchos puntos, ¿no? Lo que muestra esta encuesta de estas mujeres víctimas, de cómo fue su vida y de cómo sigue siendo. Embarazos, ¿no? Otro tema del que no se habla. Embarazos, hijos, ¿no? Que surgen de ahí. Productos de la violación. Exactamente. Y bueno, y un sistema que parece no dar respuestas, ¿no? Ni garantías para las víctimas. Y creo yo, en mi humilde opinión, el desafío que tenemos como sociedad de trabajar con quienes perpetran principalmente los abusos, más allá de la reparación de las víctimas, ¿no? Pero tenemos que trabajar con todos, porque quienes perpetran, nosotras no sabemos quiénes son. Porque estos 9 de cada 10 perpetradores que nunca pasaron por la justicia son hombres que nos rodean, son personas con las que convivimos, gente seguramente a la que queremos y que jamás sospecharíamos que abusa o abusó de su hija, de su sobrina, de su nieto. Entonces, enfrentar esa realidad no es tan sencilla, para ninguna, porque puede tocarnos